político muy caliente por lo que se va a venir, porque estamos ya casi que en la recta final de las PASO. Sí, si bien tiene mellizas, que no han sido siamesas, podría hablar de la crianza de mellizos, pero va a hablar de las PASO. Sí. Estamos hablando de Marco Jure, el secretario de redacción de nuestro diario Puntal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bienvenido. Bueno. Crianza de mellizos, no complicadito sí, el tema, ¿no? Bueno, sí, complicado. Pero vamos a hablar de algo un poquito más complicado, me parece, también. Para los protagonistas también. Para las protagonistas. Sí, estamos a 20 días, según sacamos la cuenta recién de las PASO, y la verdad que las PASO van a ser más que nada, no sirven para definir candidaturas, están todas las candidaturas establecidas, lo que sí va a ser útil para definir el estado de situación, en dónde está cada uno, ¿no? Claro. Una encuesta certera, la más seria de todas. Claro, no hay ninguna encuesta que tenga semejante alcance, ¿no? Entonces va a permitir ver en qué estado están y readecuar a partir de ahí, si es que lo consideran necesario, las estrategias, ¿no? ¿De dónde salió la idea de que era al vicio, las PASO, que era un gastadero de plata? ¿Es real? ¿Cuánto hay de cierto de eso que en algún momento había salido, que habían sido títulos periodísticos? De cuánta relevancia tenían o no, o dejaban de tener las PASO. En esta ocasión, para definir candidaturas, claramente no, porque los partidos han preferido, está de moda que las internas dañan a los partidos políticos y a los candidatos, por lo tanto se las evita. Para mí, si está establecido por ley, tienen que hacerse las PASO. No solamente porque es una instancia de definición de candidatos, sino también es un filtro. Recordemos que quienes no llegan al 1,5% quedan afuera, no pueden ser candidatos, con lo cual ya hay una primera instancia de legitimación. Ahí no solamente se elige, sino que se legitiman quienes pueden ser candidatos a partir de tener un piso de votos establecido por ley. El gobierno intentó instalar la idea de que las PASO eran innecesarias porque ni bien se lanzó la candidatura de Fernández, el gobierno estaba muy lejos, ¿no? Y una PASO en la que haya una diferencia muy grande entre uno y otro puede ser, o no puede ser, es una publicidad negativa muy importante, más que nada porque hay un sector de la población que le gusta votar al ganador, ¿no? Con lo cual se le iba a hacer muy difícil al gobierno llegar a la primera vuelta competitivo. Pero bueno, finalmente no prosperó porque no había tiempos para frenarlo, ¿no? Viendo, Marcos, la etapa de Puntal de ayer, por ejemplo, vemos datos económicos y decimos, bueno, el gobierno de turno que quiere reelegir está muy difícil, está muy complicado, pero hay una siguiente dicotomía, que es el votante que apostó por el cambio, que termina perdiendo, la clase media, que le sube la prepaga, los impuestos, etcétera, etcétera, pero dice, prefiero seguir así, o al menos dar mi voto de vuelta a votar a Cristina. Sí, claro. Eso lo vas a ir sosteniendo por más que el aumento en lugar del 500 sea del 1000. Sí, sí. Es como que es una cierta negación para con el resto, ¿no? Sí, a mi juicio, si nos guiáramos solamente por los datos económicos y por los resultados que ha obtenido el gobierno hasta ahora, no tendría ninguna chance de ser reelecto. Incluso no debería haber llegado Macri con la posibilidad de ser candidato. Si uno se fija la cantidad de inflación, la cantidad de desocupación, el deterioro del salario que ha tenido la gente, si se analiza eso fuera de contexto, vos decís no hay ninguna manera de que este gobierno sea reelecto. Sin embargo, ¿por qué llega con chances? ¿Por qué llega competitivos? Y hoy todavía nos estamos preguntando quién gana las elecciones. No está claro quién gana las elecciones. Las puede ganar Macri, las puede ganar Fernández y hay un escenario de incertidumbre. Llega porque se legitiman mutuamente casi el kirchnerismo con el macrismo. El macrismo hoy está vivo porque está vivo el kirchnerismo, porque está viva Cristina y es candidata. Probablemente si se hubiera llegado a un escenario con otra opción, que no estuviera tan vinculada con el kirchnerismo, hoy el gobierno no tendría chances. El problema, o para el gobierno no es el problema, sino que ha sido la solución, es que tampoco se genera una tercera vía. Esta avenida del medio de la que tanto se habló terminó siendo una construcción teórica que si uno se fija en las encuestas, dice, bueno, acá hay una amplia posibilidad de que haya una tercera vía. Porque vos decís que la Baña no representa esa parte del medio. No. Pues lo representa, pero no prende en la Más si Pichetto se fueron uno para cada lado y quedaron Labaña y Urtubey solos, ¿no? Me parece Urtubey pensando más en un 2023 que en esto, ¿no? Lógico. El pensamiento de quienes fueron por la tercera vía que terminó fracasando, Alternativa Federal, era, hay un 50% de argentinos que si vos le preguntás en las encuestas, te dicen que votarían otra opción
que no fuera ni Macri ni Cristina. Entonces dijeron, che, hay un 50% de votantes que pueden ser nuestros. El tema es que mientras existieran como alternativa electoral Macri y Cristina, esa misma gente que te dice que votaría otro, en esa instancia en la que están los dos, elige por esos dos. No sé si se entiende, pero obligados a elegir, claro. a elegir, van a la grieta y dejan de lado la tercera vía. En parte también como una falencia de los propios candidatos de la tercera vía. Lógico. Claramente no lograron constituirse como mayoría, no generan expectativa. La Baña se enoja con las encuestas, pero la verdad es que yo no me encuentro mucha gente en la calle que que diga que va a votar a La Baña. Dicen, che, ¿a quién va a votar? ¿A Cristina o a Macri? Eso es lo que está instalado como grieta y como opción, ¿no? Además, Marcos, en la experiencia que tenés en el tema político, elecciones y demás, uno vota a caras, a personalidades, y sigue faltando el tema de la plataforma de los proyectos. Sí, eso más que nunca en esta elección. Pero más que nunca ahora. Sí, olvidémonos, ¿no? Porque no va a pasar en esta elección. No, ya estamos a 20 días, pero bueno, ni en las elecciones primera reales. vuelta. Porque está muy instalado, además, un voto con mucha carga negativa, ¿no? Ni siquiera se vota por simpatía. Normalmente se dice que el voto es muy emocional. Uno termina votando no por una cuestión racional, sino porque le gusta o no la cara de uno, por cómo se expresa, porque le cae simpático o no. En este caso me parece, es una intuición, no tengo ningún dato científico, que está más generado por antipatía. Que, como decías vos, por ahí la gente va a terminar votando a Macri, alguna gente, a pesar de que le está yendo mal con Macri, porque le cae muy mal Cristina. ¿Cuántas veces escuchamos en la calle? La verdad es que a mí me está yendo mal, no llego a fin de mes, pero antes que vuelva Cristina, lo voto a Macri de nuevo. Aunque me tenga que morir de hambre 4 años Está más. bien, pero eso también fue una estrategia del oficialismo, ¿no? Porque hoy incluso estamos hablando de Cristina cuando el candidato teóricamente elegido por eso mismo es Fernández. Sin ninguna duda. Entonces también hay como una funcionalidad mediática pasa que sabemos que el grueso de los votos es de Cristina. Claro. Bueno. Sí, Fernández ha conseguido mantener la totalidad de los votos de Cristina y su función, me parece, para eso está en esa fórmula y es el número 1, es ampliar la base. Claro. Es conseguir nuevos votantes. Mi gran duda es si lo ha conseguido. Claro, en lugar de ser un kirchnerista duro, un tipo de mucho más consenso, que va ayer con Joaquín Morales Solá y habla de tú a tú sin problema, o con Mario Pereira, y bueno, no tanto sin problema, pero habla y se sienta. Claro, yo creo que ha conseguido afianzar el voto. No le ha ido bien, a mí me parece bastante deficitaria la campaña del kirchnerismo en ese sentido. Fernández debería haber ampliado la base de votación del kirchnerismo. Yo no estoy tan seguro que eso haya ocurrido. Hay que ver, por supuesto, qué ocurre en las PASO. Pero la campaña hasta ahora ha servido para afianzar a quienes ya le iban a votar probablemente a Fernández. Sí. Ya sea porque están convencidos de que Fernández es bueno o porque votan anti-Macri, ¿no? Pero hasta ahora me parece que no ha ampliado esa base. Y como vos decías, la campaña del gobierno, a pesar de sus serios déficits, es hábil, porque está sacando de la agenda los principales inconvenientes que tiene hoy el país. Por eso estamos hablando hoy en los medios de si Cristina habló de pindonga y cuchuflito. Y lo de fondo no es la marca. Lo de fondo es que hay mucha gente que no puede acceder a ninguna marca. Claro. No puede acceder a los quesos, no puede acceder a la carne, no puede acceder a ningún tipo de lácteos. Se instala un eje favorable al gobierno en detrimento de los ejes en serio. ¿Cómo mejorar la calidad de vida? ¿Cómo frenar la inflación? ¿Por qué el gobierno no pudo cumplir los principales compromisos que tenía? Y en segunda instancia, ¿el kirchnerismo, Fernández, sirve como alternativa o genera la expectativa de que vaya a solucionar sus problemas? Hasta ahora esa es la gran duda de Fernández. Si hubiera logrado generar esa expectativa, yo creo que hoy su caudal de votos sería mayor del que aparece en las encuestas, ¿no? Tuvimos un 2019 complejo, marzo, con el pico de inflación del 5%, que fue una locura. Pero al margen de lo que pase, sea noviembre o sea octubre, el 2020 va a ser un año igual de complejo, ¿no? El fondo, el déficit, o peor. Entonces, ¿a dónde sigue navegando este barco que hoy está en aguas muy turbulentas? Pero el año que viene va a salir en quizás las mismas aguas. Bueno, hasta ahora Argentina recibió, y mira todos los problemas que tenemos, solamente ha recibido fondos del FMI. Bueno, al país que más le prestó. Exacto. El año que viene hay que empezar a devolver. Y hay que devolver entre el Fondo Monetario y otra deuda externa 41.000 millones de dólares tiene que
devolver el país. De ahí que sea quien sea el que gane, no lo va a tener para nada fácil en el plano económico. Ni Macri, por supuesto, ni Fernández, que probablemente no pueda hacer, al menos en una primera instancia, demasiado kirchnerismo tal como lo entendemos. La cuestión de generar más circulante, más plata en los bolsillos de la gente, va a ser difícil porque va a ser un año de muchísima restricción económica, el 2020 y el 2021. Hay que ver cómo pasamos esos 2 años y qué tienen planificado para esos 2 años. Y en ese plano, coincido con vos que se vienen 2 años durísimos en el plano económico y nadie dice qué van a hacer. Uno parece que dice, bueno, elegime y después vemos. Cuando lo bueno sería que cualquier país exigiría que se presente un plan serio. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a hacer para poner en marcha la economía, la cuestión productiva, el salario de la gente? ¿No? Hay muchísima incertidumbre con respecto a los principales inconvenientes y no hay definiciones. Y en términos de gabinetes no ha trascendido mucho, ¿no? Se habla mucho del famoso grupo Callao que compone Alberto con algunos economistas, mismo de Mauricio Macri, no sé hasta qué punto se va a mantener en caso de una reelección, al margen del cambio de vice, de su equipo de trabajo. Lo que se sabe es que Macri le ha pedido a Duhovne que siga, ¿no? Más que nada porque tiene una muy buena relación con el Fondo Monetario. Claro. El fondo que festeja todas las medidas una y otra vez y todos los argentinos que sentimos que nos vamos hundiendo de a poco, ¿no? Y esta contradicción que decís y sigue figurando como una alternativa y muy fuerte la del plan actual de gobierno, que se va a profundizar el año que viene, digo, económicamente. Sí. Entonces es como difícil de entendernos nosotros mismos. Es raro lo que pasa con este gobierno en el plano económico y en la generación de expectativas, porque, no sé si ustedes recuerdan, en los 90, Menem, si bien generó un desastre de desocupación y de crisis económica, tenía como caballito de batalla que había generado estabilidad. Claro. Y siempre te tiraba la zanahoria más adelante diciéndote, bueno, estamos mal ahora, pero miren, logramos la estabilidad y falta un poquito para que estemos mejor. Podés viajar, podés comprar. El gobierno actual no te ha dado ningún alivio. Es más, te ha endurecido la vida constantemente, te dice que vas a estar mejor, pero no te da ninguna prueba. El segundo semestre. El segundo semestre siempre retrasado, ¿no? Que nunca llega, no ha tenido ningún aliciente para generarte esperanzas. Digamos, ¿qué elementos te harían pensar que la situación económica de la mano de Macri va a mejorar? Más allá del hecho de que Macri dice permanentemente que lo peor ya pasó. No hay hechos concretos. Las ventas siguen bajando, la gente sigue perdiendo el trabajo, cierran fábricas importantes y marcas muy importantes se van del país, a pesar de que el gobierno dice que genera mucha confianza. Claro, pero es que el argumento y la sensación es que hay que pasar todo esto porque la herencia fue tan tremenda que ya vamos a llegar al fondo y vamos a salir. Digo, esa es la zanahoria actual. Claro. El tema es que el fenómeno propagandístico es digno de Claro, la estrategia el papel de los medios ha hitleriana. sido, claro, ¿no? impresionante, sí. Digo, y vamos así, continúan por ese camino. Sí, como decís vos también, el nivel de protección que tiene por ahí otro gobierno le sería muy difícil, ¿no? Uno ve, incluso lo veía en un debate anoche en televisión, que también está generando un debate interno entre los periodistas. El tratamiento diferente que se le da a unos candidatos y a otros, ¿no? Se ven entrevistas muy duras, muy virulentas, muchas de las cuales con periodistas desinformados pero enojados, y del otro lado se ve una permisividad, a pesar de que están en el gobierno. Claro. Uno ve que a María Eugenia Vidal, por ejemplo, le preguntan ¿qué es lo primero que desayunás en la mañana? Y a Alberto Fernández le dan con un caño diciéndole por qué estás asociado con una ladrona. Ni siquiera se cuidan las formas. Claro. Y en gran parte la instalación de los temas es claramente favorable al gobierno, que además trabaja muy eficientemente en el manejo de las redes, Sí. Claro, por en eso. la publicidad focalizada. Tienen un sistema de información muy eficiente y muy aceitado desde el gobierno para encarar este tipo de campañas. Es que es el éxito del gobierno actual. Digo, la campaña, propagandística digna de la época hitleriana, decía recién, porque es revolucionario. Lo que se sostiene desde lo discursivo y lo mediático, que no se sostiene en los hechos concretos y reales. Por eso es como Sí, porque además han sido hábiles en el hecho de instalar como trascendentes otro tipo de temáticas.
cosas, ¿no? La seguridad, por ejemplo. Cuando sale cuando Patricia Bullrich a hacer declaraciones o conferencias de prensa que a muchos nos suenan disparatados, tiene su público y genera buena respuesta de un sector de la sociedad que cree que hay que ser más duros, que hay que meter bala, que hay que andar armados. Eso no es que la ministra está loca y sale y dice esas barbaridades. Tiene un sector de aprobación que ve muy bien ese tipo de respuesta desde el Estado, que ve muy bien lo que fue anunciado hace poco, esa especie de vuelta de la colimba a medias, ¿no? Que fue tan improvisado que ni siquiera se sabe dónde tienen que ir los chicos en el caso que tengan que ir. Pero bueno. Ni siquiera pasó por el Congreso. Se ha instalado hábilmente para el gobierno, porque si no tampoco tendría chances, otro tipo de temáticas que la gente considera, o que un sector de la población considera, que le afianzan el voto a Macri y que por lo tanto lo torna un candidato competitivo a pesar de que la economía no lo acompaña. Esto quizás sea muy, no para una respuesta así corta, digo, pero hoy la Argentina es un país netamente conservador, esto de ciertas políticas, de las corporaciones, de quedarme con, entre comillas, lo que puede ser más seguro. ¿Hay cierto conservadurismo en la Argentina de hoy? Tiene un gobierno conservador. Eso sí, lógico. ¿No? Y después está la gran puja, que vamos a ver cómo se dirime entre quienes tienen un pensamiento más vinculado con el progresismo y otros más atado al conservadurismo, al rechazo a cualquier medida que se sospeche de populismo. Se habla de populismo. La gente sin saber qué significa ya le cae mal. Vos le preguntás, ¿en qué es ser populista? Y a lo mejor no te sabe qué decir, pero ya lo asocia con lo peor de Chávez, con lo peor de Lula, con lo peor de Fernández. Campaña de prestigio. Claro. Sí, eso también es un buen eje que se ha instalado, ¿no? Como que cualquier medida favorable a una mayoría de la población es populista y por lo tanto está mal. Bueno, cualquier derecho general está mal. Cualquier mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores, no sé por qué razón, está mal. Se habla con una liviandad de populismo y todo se lo califica de populismo como si los gobiernos no tuvieran que tender al bienestar general. General, popular. Claro, decía el Nobel economista Stiglitz en un libro, El capitalismo progresista, que es lo de hoy, ¿no? Un poco combinar estas cuestiones. Puede ser un país capitalista en términos económicos. No hay muchas alternativas, además, ¿no? Claro, es lo único. Y apostar a un progresismo, ¿no? Que la gente también empiece a captar otras cuestiones. ¿Y todo esto cómo repercute en el municipio, aquí en Río Cuarto? Porque el año que viene vamos a estar hablando de lo mismo, pero cerrado en nuestro círculo, ¿no? Hay muchas presiones para que se defina el intendente, pero bueno, ha elegido el mismo camino que Schiaretti, que mantener esta neutralidad. Dicho sea de paso, mañana Schiaretti recibe a Macri, al parecer con algún gesto más que hacia el resto de los candidatos. A los otros, no sé si vieron las fotos, no les dio ni agua. Escondidos. No, ni agua, no había un pocillo de café, nada. Mañana desayunaría con el presidente. Hay que ver si hay algún gesto más allá del gobernador, que todos sabemos más afín a Macri que al kirchnerismo, ¿no? Ha estado enfrentado al kirchnerismo durante toda su gestión. Y el año que viene, Llamosa apuesta a que esta elección pase, que todo el mundo se olvide, que el peronismo se encolumne detrás de su candidatura, que hasta ahora no le han aparecido serias amenazas, ¿no? Va una interna al radicalismo el 29 de septiembre. Hay que ver si se reconstituye para ser competitivo. Pienso así, ¿no? Esto es solo un pensamiento de un ciudadano que se lo hace a alguien que sabe. En nombres fuertes de lo que es el radicalismo de la ciudad, que está, no digo acéfalo para no faltar el respeto a quienes pueden postularse, pero digo un Jure, un Rins con posibilidades. No tiene nombres fuertes hoy. No, no hay nombres fuertes. ¿Y quién más? Está bien, pero son nombres que tienen cierta instalación, pero que no son lo que tenía el radicalismo. Claro. Recordemos, cuando Cantero fue intendente, tenía esperándolo a Rins. Nada más y nada menos, que se había ido con un 80% de imagen positiva, una imagen de hacedor. Hoy, en el radicalismo y en Cambiemos en general, hay una generación joven que tiene muchos años de participación política, pero que son una incertidumbre a la hora de gobernar, de gestionar. Y además, por amplias franjas de la población, son desconocidos. Por más que nosotros los mencionemos, les hagamos nota y hayan tenido puestos importantes, tienen toda una etapa por delante de instalación en la consideración de la gente y de construcción, hay que ver si lo logran,
de la idea de que son una alternativa. Son, Marcos, 20 años del peronismo en Córdoba. Y una pregunta que siempre tuve dando vueltas sin personal. ¿Qué diferencia hay entre el schiarettismo y el del azotismo? ¿Es una diferencia semántica en términos de caras más afines a unos o a otros? ¿O hay una diferencia más ideológica y de base? Y diferencia ideológica, no sé si tanta. Me parece que sí hay diferencias en cuanto a posicionamientos de liderazgo, a formas de ejercer el liderazgo y a formas de administración. A mí siempre me pareció Schiaretti un tipo más responsable a la hora de la administración, ¿no? Siempre sus administraciones son más prolijas, menos tendientes al déficit. Hasta ahora tiene complicaciones importantes y ha generado una deuda en dólares que ha ido creciendo y es una incertidumbre que pasa, ¿no? Ha tenido problemas de caja, pero siempre ha administrado bastante bien Schiaretti. Tenía como correlato limitaciones a la hora de la conducción política, del liderazgo político. De la Sota siempre fue mucho más político, mucho más animal político, con mayor liderazgo, más empuje, más visión política, más habilidad política. Son dos tipos de liderazgos distintos. A quienes le gustaban más un liderazgo menos sanguíneo es Schiaretti, ¿no? Y a quienes le gustaba todo eso de la política relacionado con el carisma, sin ninguna duda es de la Sota. Schiaretti políticamente correcto, de la Sota más pasional, ¿no? Sí, muchas cosas. Un tipo más audaz, ¿no? Más audaz en lo político y también en lo administrativo. Sí. Eso no es tan bueno para lo Claro. administrativo. Uno ve los graves inconvenientes que tiene hoy de caja el gobierno de Schiaretti, están motivados en gran parte por las definiciones que tomó de la Sota. Esto de los boletos educativos gratuitos para todo el mundo, que hoy son un problema en época de crisis, se generaron durante el gobierno de la Sota y ahora no saben cómo hacer para sostenerlos porque no los pueden pagar. Te hago la última y cortita. Te llama gente de Macri haciendo tipo un Durán Barba. Marcos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si soy presidente? Y te llama Alberto y dice, Marcos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si soy presidente? ¿Qué consejo le das a cada uno? Oh, mira si me llamaran. Bueno, imaginémoslo. ¿Qué le diría? ¿Tendrías respuesta? Y pedir un tiempo. No, lo primero que traten de alguna manera, no es fácil, no lo logren los dos, frenen de alguna manera la inflación para tratar de parar con el deterioro constante que tiene la gente en el poder adquisitivo. Me parece que es lo primero que tienen que apuntar y dar una serie de pasos confiables. El gobierno dice que va a parar la inflación casi desde el voluntarismo. Claro. Uno esperaría que lo expresen con mayor rigor técnico, con más previsibilidad y que por lo tanto empiecen un camino de recuperación. Lo primero que exijo es previsibilidad. Marcos, te vamos a pedir que te quedes un ratito con nosotros porque está Maggie Bagliardelli en la calle para preguntarle a la gente qué sabe. De las PASO. ¿Sabe o no sabe? ¿Alberto o Aníbal? ¿Qué significan las PASO, Maggie? Hacemos el contacto con vos. Adelante. Dale, vamos a hablar con la gente de este tema. A ver, hola, ¿qué tal? Se nos escapa. Queremos saber qué sabes de las PASO, ¿puede ser? Nada, dice el señor. No sabe nada, ya viste que la gente le preguntamos de política y también se empiezan a escapar, pero vamos a agarrar algún desprevenido o desprevenida por acá. Señora, buen día. ¿Sabe algo de las PASO? No entiendo nada. ¿Se informó? ¿Va a votar? ¿Tiene idea de quiénes son los candidatos? No, y hay como... No hay buen humor hoy, No, es y hay frío. como- Claro, no, Hola, está frío, disculpe, pero además es un quiero tema... preguntarle qué sabe de las PASO. Pero no, todos sabemos de las PASO. ¿Y ya sabe quién va a votar? ¿Tiene alguna información? Por supuesto. Bueno, Vino una como que sabe. mezclan así como... Aparte que Maya con la Vamos a mejor ver cara, acá no voy yo a buscar gente, ¿no? ¿Pero por qué? uno Claro, le lo estamos favorece. viendo, ¿viste? Está Preguntando. mal. ¿Qué pasa? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Queremos preguntarles si están al tanto de las PASO, de las elecciones que se vienen el 11 de agosto. La verdad, sí, digamos, por lógico, como argentino, pero ¿Saben que se vota? Sí, sabemos. Sí. la fecha, todo, pero bueno. ¿Estuvieron viendo los candidatos, digamos, tienen alguna ya tienen su voto decidido, todavía no? No, la verdad que no nos convence ninguno. Hay que ir a votar por obligación nada más, pero no por convencimiento de alguno en especial. ¿Pero ya saben a quién van a votar, digamos? ¿Ustedes ya lo definieron? No. No, la verdad que no. ¿Y cómo se viene? ¿Se está discutiendo en casa? ¿Espera la opinión de amigos, familia? Más que todo en familia, en reuniones familiares, pero bueno, por lo que uno ve en la realidad también, de lo que estamos viviendo hoy en día y lo
y lo pasado también. Y es interesante eso que planteas, que se habla en familia. Y en general, ¿en la familia pasa lo mismo? ¿No hay candidatos, digamos, no hay gente decidida? En nuestra familia en particular sí, estamos iguales. Es como que tenemos que ir a votar por todo lo que te trae el hecho de si no vas a votar, ¿viste? Pero es triste, es la realidad que vivimos también. Se van a votar sin ganas. Ajá. En mi caso sí. Personalmente, en las pasos estoy totalmente de desacuerdo. Creo que es un boca de urna oficial. Por eso no estoy de acuerdo con que se hagan las pasos. Creo que es un gasto muy grande para el Estado, que actualmente no estamos, como argentinos y como argentinas, como país no estamos en condiciones de gastar. Por eso no estoy de acuerdo con las pasos. Creo que debería ser una elección presidencial directamente, como corresponde. O sea, las pasos se hacen por ley, digamos. Ustedes como están de acuerdo en que se derogue esa ley, por ejemplo. Yo estaría de acuerdo que se derogue la ley. Por todo lo que se podría hacer, digamos, para todo en general. Bueno, muchas gracias. De nada. Chao. Bueno, otra Bueno, bien, posición. perfecto, como debe ser, contestando educadamente. Claro, y uno de los temas que Viste, abordamos pero con indecisión sobre los candidatos, pero en contra de las pasos. Exacto, es eso, El ¿no? tema que las pasos habría que haberlas derogado hace un año, un poco más, no sobre Y la marcha. una Hola, decisión del vamos a hablar con los Congreso, jóvenes. ¿no? Es ley. ¿Cómo les va? ¿Ustedes saben algo de las pasos? No, no tengo idea qué es. De las elecciones primarias. Un poco. ¿Cuántos años tienen? ¿Van a votar? Yo soy 18. 18. ¿Y vas a votar? Sí. Bueno, ¿y qué conoces? ¿Estudiaste los candidatos? ¿Saben qué se vota? Sí. Yo personalmente te digo expert. Bueno, no hace falta que me digas quién vas a votar, digamos, si no, si ya sabes, si ya tenías definido. Sí, Tienes sí. un candidato definido. Sí. ¿Y ustedes? No tengo idea. No miré nada. Pero ya me voy a poner a fijarme. ¿Pero también tenés 18? Sí. ¿Y vos? Todavía no me informé, pero voy a votar. ¿Saben cuándo es? En octubre, ¿verdad? Las pasos son antes, en agosto. Ok. Bueno, y más allá de que vos recién nombraste el candidato, pero me interesa preguntarte, ¿qué es lo que ves o que buscas en un candidato para presidente? No, principalmente que... no sé cómo explicarlo, que defiendan la patria, entre comillas, o que sean... No sé, por ejemplo, a mí me gusta personalmente el Partido Liberalista porque creo que buscan más nuestro bienestar que los otros partidos que son quizás un poco más capitalistas o pensando en ellos. Y en tu caso, un presidente, ¿qué esperas en la figura de un presidente? No sé, yo por ahora veo que están haciendo las cosas bien comparado con los presidentes que tuvimos antes. O sea, actualmente decís. Claro, mejor lo están haciendo las cosas, me parece. Bueno, chicos, muchas gracias. No, no. Bueno, qué interesante, ¿no? La visión de los jóvenes también. Sí. Preparados algunos más que otros. Y bueno, creo que uno solo de todos los entrevistados tenía el candidato definido. Sí, Muy bien, gracias, Maggie. gracias, May. Un mini sondeíto Chao, hasta luego. desde la fría plaza, se ve a todo el mundo con frío y algunos, claro, huidizos, ¿eh? Puedes huir de buena manera, otra gente huye como si estuviesen espantándose, pidiéndole plata, no sé, algo, Uno algo entiende peor. que son temas por ahí difíciles. No, gracias, te agradezco. Y sí, Claro. bueno, hay gente que gruñe y se baja la bufanda y insulta. Pero ¿no? viste que ahí salió de nuevo el tema, Marcos, que te decía recién, el tema de Sí, las el PASO. enojo con las PASO, cuando es algo que está determinado por ley. Sí, sí. ¿No? Como si... Esa es una discusión que Sí. no debería plantearse, no hay que ir a votar No, y listo. ya está, hay que ir a votar. Bueno, muchas gracias No, por favor. por arrojarnos un poco de luz y debatir un poco, filosóficamente o no. Sí, está bueno, ¿no? Porque De bueno, lo que nos viene. es esto de que la gente no sabe, no tiene por qué, en realidad no es que no tiene por qué, porque en definitiva es lo que vamos a elegir en 4 años. Después, quejate, no quejate, pero bueno, informate al menos o instruite de qué va a pasar, ¿no? Yo dudo de la mayoría de gente que dice que hoy no sabe qué va a votar. ¿Sí? ¿Vos decís que lo tienen definido al Yo creo que O al sabe, voto. o sabe que no va Sabe a votar. que no va a votar. Claro. Y hay una especie Sí. de voto vergonzante Sí. para no generar la discusión que se genera si decís que votás a Macri o si decís que votás a Fernández. Bueno, ahí uno de los chicos se animó, porque tiene 18 Dijo años. experto. No, y el otro también Sí, dijo algo también, defendió a Macri. digo, y defiende, ¿no? Con tal de que no vuelva lo anterior. Pero recién escuchaba una discusión, una entrevista que también decía una comunicadora con mucha llegada a nivel nacional, y decía, lo que pasa es que en el fondo todo el mundo, todos, más allá de la grieta, queremos lo mismo, todos queremos lo mismo. Pero vos decís, el tema es cómo lograrlo, ¿no? Y cuáles son las prioridades, y de nuevo, las plataformas con los proyectos para ver cómo llegamos. A ver, todos queremos bajar la inflación. Bueno, ¿de dónde sacamos y dónde ponemos? Yo no sé si todos queremos lo mismo. No estoy No sé. muy seguro. No, pero se supone que muchos Ah, bueno, quieren el grandes grupos bienestar. empresarios, las corporaciones, los tipos que manejan la plata de verdad,
la grande, Claro, por supuesto. los que Está hacen la bicicleta financiera. el grupo reducido que no quiere lo mismo, la quieren toda para ellos, ¿no? El tema es, bueno, las estrategias. Sí. Bueno, como conclusión, a principio de noviembre te tenemos de vuelta, antes también, pero digo para el balotaje, ¿no? Porque Dale. es un hecho. Vamos a ver. Suponemos. No descarten que se define en primera vuelta. Vamos a ver. Muchas gracias, Marcos. Gracias, De nada. Marc.